Mi nombre es Laico Ruiz Domínguez, soy músico, guitarrista, cantante y vivo en Berlín hace unos 5 años. Mi nombre es Sergio Torales, soy músico, guitarrista, compositor, cantante. Siempre creí que mi mayor obra de arte es mi propia vida. Nací en 1972 en Buenos Aires, Argentina. En ese tiempo era una época muy convulsionada políticamente. Había varias organizaciones guerrilleras de extrema izquierda, mayormente. Y poco después, una dictadura de derechas fue impuesta en el país, con campos de concentración y desaparición de personas. Sin embargo, mi vida fue pacífica, tranquila, porque todo esto sucedía en el anonimato y en secreto. Cuando tenía 8 años, mi padre me compró mi primer guitarra, se llamaba Con alma de tango, casi como una premonición. Cuando tenía 10 años, la guerra entre Argentina e Inglaterra comenzó. Aunque el campo de batalla estaba muy lejos, la posibilidad de un ataque total se sentía muy real. Eso tuvo un impacto muy fuerte en mí. Sentía que todo podía cambiar abruptamente y que la vida es muy frágil. Eso combinado con una enfermedad que hubo en mi familia y que incluso mató a mi abuelo a la edad de 41 años y a varios miembros de mi familia, me hizo valorar la vida y el momento presente de una forma realmente muy impactante. A Sergio lo conozco desde que llegué a Berlín, hace unos 5 años, y a través de mi hermano, y junto a él y otros colegas se formó una suerte de segunda familia que tenemos acá, donde siempre nos estamos ayudando. También en el círculo de la música, en el círculo del tango. Durante esos años tuve una gran crisis con los valores establecidos. Con la llegada de la democracia, todas las atrocidades que habían ocurrido en mi país los años previos salieron a la luz, y eso me llevó a cuestionar todo lo que hasta ese punto se me había presentado como verdad. Descubrí el rock y empecé a tener una gran conexión con la cultura hippie. Sobre todo la búsqueda de la paz, el vivir en amor, en vivir una vida simple, en conectarme con la naturaleza y con la comunidad. Comencé una relación y tuve mi primer hijo. Para esa época descubrí el tango, o se puede decir también que el tango me descubrió a mí. Empecé a hacer música en la calle y solía tocar rock, pero cada día siempre había alguien que me pedía que cante un tango. Eso despertó mi curiosidad por el género, y así que empecé a investigar y descubrí un tesoro musical. Y pocos años después armé una banda y con mis propios tangos, y incluso tocamos en una bienal muy importante. También se despertó en mí una necesidad muy grande de hacer del mundo, dentro de mis posibilidades, un lugar mejor. Pensé que podía ser a través de la política, y así que estudié ciencias políticas en la universidad
pero poco después me di cuenta que lo mío era la música. También una gran pasión por los viajes se despertó en mí. A pesar de que mi familia tenía un estilo de vida bastante convencional, mi madre era maestra y mi padre era comerciante, pero en los fines de semana y en las vacaciones viajábamos a veces hasta 1000 kilómetros para vender todo tipo de productos en ferias y mercados. A mí me encantaba ese sabor de aventura. Esto venía de una tradición familiar que venía de mis abuelos. Mis abuelos tenían una vida bastante no convencional. Incluso llegaron a tener un circo. Mi abuelo era mago, mi abuela era trapecista y me siento muy conectado con esa parte de la familia. Cuando dejé la universidad, empecé a viajar, pero esta vez de una manera diferente. Era más como un peregrinaje. Y empecé a hacer viajes largos, de 5, 7, 9 meses. Y un viaje que era hacia afuera, pero también hacia adentro, para descubrirme a mí mismo. Y por esos años viajé un montón. Viajé por ciudades, por pequeños pueblitos, por desiertos, por junglas. Fue un tiempo de increíbles experiencias. Cuando tenía 29 años, hubo una crisis económica y social muy, muy fuerte en Argentina, que hizo que mucha gente de mi generación empiece a emigrar. Y esa es una de las razones por la cual viajé a Europa por primera vez, pero también era una necesidad mía de expandir mis límites y de tener nuevas aventuras en la vida. Llegué directamente a Mallorca. Mallorca, a pesar de ser un paraíso, realmente un lugar hermoso, yo viví mi tiempo de adaptación en la isla y para mí fue algo realmente doloroso y largo y no fue fácil para nada. En el medio de todo esto me empecé a preparar para ser guardavidas en la playa, un trabajo que siempre había admirado y la verdad recuerdo esa etapa de mi vida como una etapa maravillosa. El trabajo consiste básicamente en ayudar a la gente y además combina muy bien con el tiempo para mí mismo y para las relaciones sociales, para el contacto con la naturaleza. Un trabajo excepcional. Cuando me separé de mi segunda mujer, comencé a tener una vida nómade. Trabajaba en el verano como guardavidas, viviendo en una furgoneta al lado de la playa, a veces simplemente en el bosque. Y en el invierno empecé a viajar sobre todo por España y Alemania, Suiza, y ahí es donde descubrí Berlín. Me enamoré inmediatamente de Berlín, de la onda de Berlín, de la gente, y además descubrí un lugar donde no me sentía extranjero por primera vez. Porque incluso en mi propia ciudad algunas veces me sentía extranjero. Pero aquí puedo ser yo mismo y es suficiente.
es una sensación muy buena para vivir en un lugar. Siempre estuve deseando encontrar a alguien similar a mí. Y en Berlín encontré a Serena, mi actual mujer, que ya estamos hace más de 6 años juntos, viviendo en un lugar, en un área de Berlín muy especial, cerca del bosque, cerca del lago y muy cerca de la ciudad. Y esa combinación es perfecta para mí. You are the man here. Estuvo lindo, ¿no? El viaje al lago. ¿Qué? Sí, la verdad sí. Estuvo hermoso. Me da ganas de volverlo, ¿verdad? Sí. I was thinking exactly the same. ¿En serio? Sí. Estaría lindo también una semana. Sí. Qué lindo, ¿no? Ahí al lago. Cuido el ojo. No la tiro para arriba, ¿no? Sí. ¿Sí? No. È una persona sensibile e molto passionale, con un grande amore per la vita, la bellezza e l'amore stesso. Y por todo lo que viene. È molto curioso, è molto intelligente e questa è anche una delle prime cose che mi hanno fatta innamorare e poi tutte le altre. Si questiona sempre tutto e ha sempre una risposta a tutto e 1000 domande. È divertente ma anche molto profondo. È un buon compagno, un buon amico e ha sempre un buon consiglio e una perla della sua saggezza nei momenti di bisogno e sa ascoltare ed è un grande sostegno. Sempre amo raccontare come ci siamo conosciuti ed è stato a Berlino 10 anni fa in un ostello e lui era qui per fare musica, per lavorare l'inverno e io stavo cercando casa e ci siamo incontrati una notte e abbiamo avuto una conversazione sulla vita e poi poi ognuno è andato per la sua strada e ci siamo rincontrati un anno dopo senza numero, sempre nello stesso posto e lì sì ci siamo scambiati il numero, abbiamo detto lui mi ha detto che potevo andare a visitarlo a Mallorca nell'estate e dopo 3 anni mi sono ricordata di lui e sono andata a trovarlo a Mallorca e da lì abbiamo iniziato a stare insieme e adesso sono 6 anni e mezzo. A week. Sí. Sí, pero esto me gustó, hacer una navegada por acá por la ciudad. Oh sí. Lindo Por ver la ahí ciudad. donde vive, claro, por ahí en el Landwehr Canal. ¿Dónde quedas? Ahí en su... Tengo ganas de ir a Mallorca otra vez, Sí, la verdad sí. Aunque sea el fin de semana. No es tan caro, ¿no? No, ahí pudimos ir a Yucatán. Claro. No hay que pagar por ahí vamos a un día, no sé qué, ir ahí a la montaña. Oh sí. Well, I'm Sasha. And I'm Paul.
Yeah, and we're living here next to this here in the street in the Simon-Dach-Straße, and I think the music he's playing is very bluesy and we like it a lot. And the funny thing is that I've just brought my guitar to the repair because it's broken, and I play like since a month, and it's really impressing what he's doing. yeah, that's it. And the light is also beautiful. Penso che ci sono molti modi per sostenere gli artisti di strada, iniziando da piccoli gesti significativi, tipo fermarsi veramente ad ascoltare la musica e quello che hanno da dire, non solo di passaggio. Anche un sorriso, 2 parole, anche fargli sapere se ti è piaciuto e se hai sentito quello che ti ha trasmesso la sua musica, farglielo sapere. Acquistare un disco o seguirlo e condividere anche sui social. E last but not least, donazioni, perché comunque un sorriso scalda il cuore, però con un sorriso non si può pagare l'affitto. E in generale penso che sia importante sostenere iniziative locali e firmare petizioni per salvare la musica che in questo momento è a rischio. I know what grabbed my attention. Probably I just waited here and I like the music. And yeah, I think there should be even more street music in Berlin than there already is, because just gives a good vibe, you know, because you walk around and then there's music, you get inspiration, interesting people. And yeah, it just rises up the quality of life in a city, I think. Hace algunos años atrás tuve una especie de llamado. Sentía que quería hacer una música más además del tango. Una música nueva para expresar mis influencias, también la onda de Berlín combinada con mis influencias y incluso también algunos mensajes que necesitaban ser dichos a través de mi música. Me parece que Sergio, lo más remarcable que tiene como artista es el tipo de persona que es, la energía que trae a la hora de hacer arte. Mi objetivo como artista es, por un lado, que mis tangos puedan conmover, ayudar, sanar a alguien, de la misma forma que lo han hecho conmigo. Es un tipo de propuesta, o al menos es un ángulo que si yo no lo hubiera conocido no tendría. Sobre todo el tango, que es muchas veces tan tradicionalista. Siempre su propuesta me pareció muy interesante, y el hecho de que componga sus propias canciones en tango es algo que siempre me fascinó, ya que uno piensa que el tango medio que no se compone más. El tango ya es una cosa estática, como si fuera música clásica. Y por eso me parece muy interesante su propuesta. Y es en parte a esto, además de que es un placer tenerlo dando vueltas por la vida de uno. Me parece que por esto es que hago música con él, porque la propuesta me parece muy interesante. Y por otro lado, con el proyecto eléctrico, mi objetivo es que mi música pueda expandir un mensaje de paz, de amor, de conexión. Me parece importante en estos tiempos. Es importante para mí dejar impresiones en la ciudad, en la gente que pasa a diario y que me escucha y que se siente conectada con mi música. Los desafíos de tocar en la calle son muchos. Por un lado, obvio, la parte económica. Uno nunca sabe
cuánto de dinero va a traer a casa. Por otro lado, como músico, como artista, encontrar la nota perfecta, el tono perfecto, la palabra justa para expresar lo que genuinamente siento, no siempre es fácil. A veces fluye, a veces hay que buscarlo y eso es algo importante con lo cual tengo que lidiar cada día. Y luego los peligros, uno está muy expuesto. Cuando tengo todo armado para tocar, puede pasar cualquier cosa. Desde cosas que me han sucedido, como alguien intentando robarme el dinero, o alguien escupiéndome o insultándome, cosas que son realmente difíciles, o las autoridades. Nunca me ha sucedido, pero he escuchado a algunos compañeros que le han sacado los equipos, la guitarra, algo que en mi caso sería muy duro. Pero bueno, es parte del oficio, del oficio que elijo y que lo hago con muchísimo amor. Mi humilde consejo para alguien que quiera ser músico, ya sea en un escenario o en las calles, es que sea honesto consigo mismo, que escuche el sonido que emite la vibración de su corazón, de su alma, y que no le importe nada más, que el éxito si tiene que llegar, llegará, y que no hay éxito mayor que ser honesto y genuino con uno mismo.